Buen día, estamos con el director ejecutivo de Ciudad Emergente, Javier Vergara Petrescu. Buen día, Javier, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, hoy pues vamos a abordar un poco el tema de movilidad urbana, pero sobre todo el papel que juega el urbanismo táctico en la movilidad urbana. ¿Nos puedes contar un poco, Javier, primero acerca de Ciudad Emergente, qué es Ciudad Emergente, y luego el papel que juega el urbanismo táctico? Bueno, Ciudad Emergente es un laboratorio de urbanismo para hacer las ciudades más humanas, ¿sí? Más cercanas a las personas. Tenemos un método de trabajo que tiene que ver con el urbanismo táctico, que tiene que ver con cómo hacemos acciones de corto plazo para poder avanzar en cambios de largo plazo en la ciudad. Son acciones que buscan generar un cambio a veces de hábito en las personas o un cambio en el diseño de la ciudad, pero con acciones rápidas, livianas, relativamente baratas de hacer, que puedan generar ese impacto de largo plazo, ¿sí? En cuanto a la movilidad urbana, el urbanismo táctico es muy útil porque hay grandes problemas y desafíos en la movilidad de las ciudades. Cuando uno ve cómo se distribuye el espacio de la calle, muchas veces la calle es un espacio para circular en cuatro ruedas y no caminando. Y lamentablemente las calles de las ciudades no están pensadas para las personas. Como a Ciudad Emergente le interesa construir ciudades para las personas, el urbanismo táctico es una herramienta muy útil para visualizar el potencial que tienen las calles de ser más agradables, más seguras, ¿no es cierto? Interviniendo la ciudad con acciones de corto plazo que puedan ser medibles, que puedan ser ajustables, que puedan ser a veces prototipables. Nosotros hablamos de prototipos de innovación. Por ahí va. Y con respecto al urbanismo táctico, en primer lugar, ¿cómo podríamos explicarle a alguien qué es el urbanismo táctico? ¿Para qué sirve? El urbanismo táctico a veces se implica en sencillo como estas acciones de corto plazo para generar cambios de largo plazo. Nosotros creemos que sirve para acercar los tiempos de las personas con los tiempos de la ciudad, porque muchas veces los tiempos humanos son muy distintos a los tiempos urbanos. Imagínense cuánto nos demoramos en construir un ser humano. Un proyecto de ser humano. Son solamente 9 meses para poder tener un ser humano, ¿cierto? Para poder construir un ser humano. Pero cuando hablamos de ciudad, ¿cuánto nos demoramos en construir un proyecto urbano? Un proyecto de parque, un proyecto de espacio público. Imagínense cuánto puede llegar a demorar construir la ciudad. Pueden ser décadas. Entonces pareciera ser que los tiempos de las personas y los tiempos de la ciudad corren en dos carriles muy distintos. Y el urbanismo táctico es una manera de acercar los tiempos de las personas a la construcción de la ciudad. No con soluciones definitivas, sino que tiene que ver con empezar a hablar de una ciudad centrada en las personas, de una ciudad que se preocupe de las personas desde el primer momento y las involucre en los procesos, porque muchas veces las personas son el último en ser llamado en el proceso de construcción de la ciudad. A veces ni siquiera se les invita a diseñar o a participar. Y el urbanismo táctico es una manera de empezar a abrir esos espacios de participación, ya que en el urbanismo táctico cualquiera puede sumarse. No tienes que ser un experto urbano, no tienes que ser un técnico, un profesional con mucho conocimiento. Tienes que en el fondo saber qué es lo que tú quieres de tu ciudad y sentirte con la capacidad para poder hacerlo, porque cuando tú haces una táctica urbana tienes que transformar con tus propias manos las calles, tienes que intervenir la ciudad y dejas de ser un receptor pasivo de un beneficio y te transformas en un agente activo de cambio. Y eso tiene que ver con desarrollo humano. El urbanismo táctico es una muy buena forma de empezar a transformar a las personas en protagonistas de la construcción de sus barrios. ¿Y cuál ha sido la experiencia hasta ahora con relación a proyectos de urbanismo táctico en otros países, en otras ciudades de América Latina y Estados Unidos? Mira, que conozcas. La experiencia de Ciudad Emergente se ha acumulado en más de 10 países, principalmente en Chile porque ahí están nuestras redes, pero hemos trabajado también en países como Honduras, Panamá, Guatemala, Colombia, Perú, Estados Unidos, México. Y en todos los países donde hemos trabajado, lo que hemos viendo es una resistencia a hacer cosas distintas. Es muy difícil a veces instalar una idea nueva porque el status quo quiere decir dejar las cosas tal cual están. Es muy fácil. Es muy fácil decir no se pueden hacer los cambios. ¿Cómo vamos a cambiar la normativa si así tiene que ser? Y nos hemos encontrado con esa resistencia en muchos países. Claro, como que obviamente aunque las cosas no funcionan, las desean mantener, ¿no? Pasa por un tema de desconocimiento. Claro, muchas veces desconocimiento y también pasa por un argumento que es el siguiente, que es la falta de recursos.
Muchas veces uno dice, no tenemos los recursos para hacer esto, no tenemos el dinero para hacerlo, por lo tanto no hacemos nada. Pero la verdad de las cosas es que no tener recursos es una receta segura para la parálisis. Es básicamente decir, no hago nada porque no tengo los recursos. Y en verdad, la ciudad es un espacio de experimentación. Hay que empezar a cambiar la mirada. Y lo que hemos aprendido en estos años es darnos el permiso de hacer cosas distintas, de hacer un cambio, atreverse a pilotear o a probar una experiencia que puede durar un par de meses, pero como un aprendizaje para poder invertir mayores recursos. El urbanismo táctico muchas veces es una manera de fallar rápido y equivocarse pequeño, porque no tienes que invertir tantos millones de dólares en hacer una pintura de calle. Al contrario, son pocos recursos, pero lo que uno aprende con eso es muy grande y te permite luego ajustar los diseños y básicamente mejorar de forma más eficiente la inversión pública también. Hay un arquitecto español que justamente dice o menciona que el urbanismo táctico en beta permanente, ¿no? Como en una prueba constante para hacer estos ajustes previo a desarrollar o implementar obras de infraestructura ya de carácter permanente. Correcto, y de hecho eso tiene que ver con entender la ciudad no como un proyecto. La ciudad no es un proyecto, la ciudad es un proceso. Es un proceso que requiere constantemente ajustes y cambios, porque las ciudades son dinámicas. Es distinto a una casa. La ciudad no es un edificio, la ciudad es una colección de procesos y dinámicas sociales, ambientales, económicas, que tienen una vida muy dinámica. Por lo tanto, el urbanismo táctico es una forma de responder también de forma ágil, rápida, a los cambios tan dinámicos que tienen las ciudades hoy. ¿Algún mensaje final, Javier? Un mensaje para todos los que están en este curso: atreverse a hacer cosas distintas y ser inquietos y buscar metodologías. Hoy día podemos estar hablando de urbanismo táctico, pero podría ser otro método y otras cosas que nos den ganas de involucrarnos en la construcción de la ciudad. No nos quedemos con las herramientas que hay, utilicémoslas, pero también busquemos nuevas posibilidades y atrevámonos a hacer cosas distintas. Bueno, Javier, de mi parte y de parte pues del curso del diplomado en gestión territorial urbana, te damos las gracias y te deseamos un feliz viaje de regreso. Gracias, Rafa.